7:35 de la mañana siguen en sintonía de Primero es Noticia. Ha llegado el momento de nuestro segmento de la entrevista. Nuestro invitado del día de hoy es Reinaldo Quintero, expresidente de la Cámara Petrolera de Venezuela. Bienvenido a las pantallas de Canal I. Siempre es un placer recibirlo para que nos cuenten todas las novedades de lo que sucede en nuestro país. Buenos días, Yomerlina. Saludo a todos los seguidores del programa. Feliz semana para todos. Bueno, vamos a iniciar hablando sobre si se está cumpliendo la Ley Orgánica de Hidrocarburos con este nuevo acuerdo de Chevron. Sí se está cumpliendo. Hay una cantidad de opiniones sobre si se cumple o no el marco regulatorio. Lo primero que hay que entender es que Chevron es una empresa que está sometida a políticas de cumplimiento internacional. Y eso es algo que en Venezuela tendremos que reconsiderar y aprender un poco sobre esas prácticas. Cuando tú te asocias con socios, y valga la redundancia, que tienen ciertas normas de cumplimiento moral, de transparencia, de rendir cuentas, normalmente tú tiendes a asumir las mismas políticas como un espejo y te adaptas a ellas, ¿no? Armonizas con esas políticas. Lo contrario es cuando haces lo contrario. Y definitivamente lo que debe hacer, yo creo que el Ejecutivo o quizás a través del Ministerio, es informar un poco más sobre cómo se llegaron a esos acuerdos, porque en definitiva yo creo, y algo he visto, que sí se está cumpliendo. Ahora, un tema que está en la palestra nacional e internacional es el tema de la corrupción. ¿Usted considera que la renuncia de Tarek El Aissami y la investigación por corrupción podría afectar esta relación de Chevron con Venezuela? Yo no lo creo, ¿no? Yo pienso que en este momento, y de hecho el fiscal general de la República ha hecho unas exposiciones públicas donde están dando avances sobre las investigaciones, y yo creo que la separación del cargo del ministro tiene que ver también con dejar espacio para que esto pueda ocurrir en la mejor forma. Yo no veo cómo posiblemente si hay un impacto si no se cumplen con las leyes. Chevron tiene una licencia que dura 6 meses y son renovadas es revisada cada mes para renovar a los 6 meses, ¿no? Y tiene que ver con unos cumplimientos legales, etcétera, pero yo no lo veo como algo que va a privar algo sobre otro, y de hecho entiendo que el Departamento de Estado emitió alguna opinión donde estaban de acuerdo con la investigación y por lo tanto no estaban amenazando la existencia de la licencia. En este mismo orden de ideas es importante, usted como expresidente de la Cámara Petrolera Venezolana, que nos indique cuáles son esas ventajas ahora con esta nueva licencia de Chevron. Mire, no tanto como, sí, yo soy expresidente, pero no soy el vocero en este momento de la Cámara. Voy a hablar como un ciudadano de a pie petrolero de 38 años de experiencia, empresario, y obviamente he ocupado cargos gremiales importantes. Lo importante, la importancia o lo relevante, lo importante de la licencia de Chevron tiene que ver con la permanencia de un socio operativo, financiero o comercial de la industria venezolana, industria del hidrocarburo venezolana, que este año cumple más de 100 años, 101 años en Venezuela, y que el petróleo es en sí la columna vertebral de la economía venezolana. Entonces, si a nosotros perdemos, que fue el primer punto que conversé, si nosotros perdemos un buen socio, el país se ve afectado. Y para que los seguidores del programa entiendan, el Chevron es el 3% al nivel de producción diario, es el 3% del Producto Interno Bruto, del crecimiento del Producto Interno Bruto estimado para el 2023. O sea, el impacto es muy importante, y la cadena de valor tiene que ver no solamente desde que lo produce, industrializa y lo distribuye. La cadena de valor en el hecho social venezolano está extendida a otros sectores económicos como transporte, alimento, hospedaje. La cadena de valor petrolera en el hecho social venezolano es todo digamos, la existencia de la economía. Entonces, perder un socio no es bueno, definitivamente no es bueno, y menos de ese calibre
y con esa tradición en Venezuela. Ahora, ¿cómo ha sido esa representación de Chevron dentro de la directiva del 2022-2024? ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿En qué sentido? Porque la directiva, entiendo, está constituida en la misma forma que lo permiten la ley, o sea, lo que es la ley que establece o que rige las empresas mixtas. Lo que hay es una diferencia en cuanto a la gobernanza, porque hay que darle la libertad al socio que no tiene sanciones. Hay que entender que Venezuela está sometida a sanciones, el Estado venezolano, la nación, tiene algo como 927 medidas de sanciones, de los cuales la mayoría está dirigida a empresas e instituciones del Estado, y por supuesto eso no te permite operar. Tú tienes que darle la libertad a tu socio que te acompaña en la operación y que te puede, digamos, tratar lo que tiene que ver con comercialización, con la parte de contratación y el manejo del sistema financiero, de los recursos, porque tú estás sancionado. Ahora, ¿usted considera que Estados Unidos se está aprovechando o beneficiando de lo que Chevron produce en Venezuela? Mira, yo creo que nosotros tenemos que entender unos términos que a lo mejor los venezolanos mezclamos, estamos en una tormenta de información. Lo que primero que tengo que explicarle al público, al público del canal, es que el petróleo es 10% petróleo y 90% política. Entonces, ese 90% tiene que estar regido por intereses de las partes que están en la negociación. Nosotros en este caso estamos hablando de un mercado, una nación que rige, es líder de Occidente y que necesita un producto venezolano. Producto, por cierto, que viene de una fertilidad natural de nuestra tierra, que es una tierra muy generosa. Venezuela no necesita más naturaleza. Venezuela tiene todo lo que necesita. Lo que le hace falta es transparencia y trabajo. Pero hablando de eso, ese país necesita de un recurso y nosotros necesitamos comercializar, vender, atender un mercado con ese recurso a cambio de un beneficio que tiene que generar una prosperidad compartida en la nación. Entonces, ¿qué es lo que debe ocurrir? Que fluyan esos convenios entre las dos partes, que se cumplan con los intereses. El interés de Norteamérica, por supuesto, es tener una fuente energética que Venezuela cumple, porque Venezuela en toda su historia ha sido un factor primordial en la matriz energética mundial, y que no hay que perder de vista que Venezuela fue uno de los países fundadores junto a otros 4, la OPEP en 1960, que por cierto este año cumple 63 años. Entonces la labor de nosotros fue en la Segunda Guerra, por cierto, suministrar energía, petróleo, lo hicimos durante los diferentes conflictos del Medio Oriente, lo fuimos cuando el conflicto en Europa. O sea, nosotros somos un suministrador de energía, una fuente de energía al resto de la humanidad, para ser más exacto, al mundo y a la región. Y esa es nuestra labor, esa labor tiene que cumplirse, y esa labor es la columna vertebral del hecho social venezolano, y de ahí que nosotros dependemos de que esto fluya. Hay que cuidar los convenios, hay que cuidar la transparencia y hay que lograr que esto pueda generar beneficio a toda la población. Bien, estamos conversando con Reinaldo Quintero, expresidente de la Cámara Petrolera Venezolana. Vamos a establecer una breve pausa, pero al regreso seguimos con más de Primero es Noticia. Amigos, muchísimas gracias por continuar en sintonía de Primero es Noticia. Nosotros estamos conversando con Reinaldo Quintero, expresidente de la Cámara Petrolera Venezolana. En esta parte del programa quiero que nos comente acerca de los acuerdos entre PDVSA y Rosneft y las relaciones que mantiene el gobierno nacional con Moscú. El gobierno nacional, a partir del principio del 2000, empezó a tener una política de acercamiento con el otro polo hemisférico que tiene que ver con China y con Rusia, ¿no? Yo creo que eso es importante, mantener un concepto de multipolaridad en cuanto a
a lo que son las relaciones geopolíticas y los temas económicos que se asocian con esas relaciones. Yo me puedo imaginar, no lo sabemos porque es algo que se ha tratado con cierto hermetismo, es cómo vamos a mantener o cómo va a continuar la relación con Rosneft, porque en algún momento ellos se retiraron y sustituyeron, hubo una sustitución de socios con los rusos, hubo un acercamiento reciente con un representante de ese sector y el gobierno venezolano. Yo puedo vislumbrar de que hay una revisión. A nosotros definitivamente nos conviene tener una relación multilateral y tener una multipolaridad en cuanto a eso. Obviamente nosotros como país tenemos que obedecer a nuestros propios intereses y creo que debemos colocar el crudo, nuestros productos, gas y lo que es el petróleo, al país que mejor lo pague, a conveniencia de Venezuela. Obviamente manteniendo lo que son nexos geopolíticos sobre un concepto que se llama igualdad soberana. Es un respeto de la existencia de cada nación y de sus políticas internas. Y lo mismo aplica para China. China en buena forma compró mucho del crudo sancionado, por cierto, por Estados Unidos. No hay que negar que las sanciones también te orientan, son como un vector que te impulsa hacia comercializar o conectarte con otro sector del planeta. Sin embargo, creo que una flexibilización de esas sanciones y un razonamiento de todas esas políticas pudiera darle un poquito más de tranquilidad al planeta, que por cierto, no hay que dejar de decirlo, el planeta necesita más paz, el país necesita paz, porque no hay forma de que un país ni un planeta tengan una buena condición de vida si no tienes una política de respeto, de paz y de buena existencia con tus vecinos. Con esto te quiero decir, volviendo a tu pregunta, que sí es bueno venderle a China, es una diversificación, sí es bueno venderle a Rusia sobre la base de que ellos tienen un conflicto bélico con una nación que tienen que resolver y que ya deberían parar eso, porque aquí el planeta es una pradera seca. Si tú prendes fuego en una esquina, te va a llegar a ti. Si la prendes aquí, te va a llegar. Entonces yo creo que los políticos deberían ya mudarse del siglo XX, que tienen una mente o una política fijada en el siglo XX, y mudarse al siglo XXI y entender que nosotros estamos hiperconectados, que hay que respetar la existencia de la humanidad, porque un botón rojo que se pisa en Rusia o un botón rojo que pise en Corea del Norte o en Estados Unidos nos va a afectar a todos. Hay que pensar en que estamos hiperconectados. Entonces, no se puede resolver el problema del siglo XXI con la mente del siglo XX. Hay que mudarse al siglo XXI y empezar a entender lo que es el respeto, lo que es la igualdad soberana, lo que es la necesidad de la política basada en la paz. Tú puedes tener diferencias, frenemy se llama eso. Tú puedes ser enemigo, pero tienes enemigo intelectual, pero hasta ahí, es como deporte. No necesariamente vas a utilizar fuerza para imponer tu criterio, que por cierto también tengo que aclararlo. Tampoco son todas las sanciones lo que ha afectado a la industria y la economía, también hay autosanciones. Nosotros hemos hecho cosas y hemos tomado decisiones incorrectas que no nos han permitido alcanzar cierto nivel económico y social. Entonces, creo que es un momento de revisarnos todo. O sea, sí nos afectan las sanciones y sí nos afecta la política interna. Entonces, ¿cómo hacemos para que todo eso armonice en el mejor sentido y el pensamiento político influya, sea un vector económico para que eso se transforme en prosperidad para todos? ¿Hasta cuándo? También es importante mencionar un dato sumamente curioso sobre usted, y es que tiene una empresa que se dedica a este sector. ¿Cuáles son los aportes que ofrecen el país y las próximas reuniones que tienen? Mire, nosotros hemos estado trabajando desde siempre en armonía con gremios, ¿no? Con los intereses colectivos. Hemos hecho propuestas de modelos de negocios particulares donde incorporamos los recursos que están disponibles en el país, recursos, por cierto, de un sector que a lo mejor está en cierta forma segregado
digamos, por sesgo. Y yo creo que es hora de sumar. Esto es un trabajo de todos los venezolanos y todos los venezolanos estamos obligados a aportar para el beneficio de todos, porque no hay nada que sea... El oprobio más grande que puede generar un ser humano es el hambre. Entonces, el oprobio del hambre hay que atenderlo y eso se atiende con trabajo y con prosperidad. ¿Qué estamos haciendo? Aportando ideas y mano de obra y sobre todo modelos prácticos y pragmáticos, respetando las leyes, respetando el ambiente y considerando la sociedad para poder rehabilitar a la industria. Y hemos logrado hacerlo, hemos hecho aportes importantes, no solamente desde el punto de vista gremial que me ha sido parte de la carrera personal mía, sino también como empresario. Hay que aprender a aportar en términos de trabajo y sobre todo de transparencia, de cumplir, que lo que tú firmes y lo que tú digas se cumpla y se haga. Eso es lo que es la base para poder atraer capital extranjero y que la gente crea, porque la confianza es lo que moviliza la economía. La economía obedece a muchos factores que en teoría se han estudiado y se llevan, cuando se lleva a la práctica, si tú no estableces la confianza, la credibilidad, pues lo demás no va a fluir. Entonces el ser humano sigue obedeciendo un patrón de empatía y de creer en el otro. Entonces eso es lo que estamos tratando de hacer. Y es un trabajo de todos. Ahora, para finalizar, si le tocara hacer una revisión de cómo está la industria petrolera actualmente, ¿qué nos diría? Le diría que del 2020 a 2021, la Comisión Ali Rodríguez Araque logró hacer un trabajo importante porque estábamos a 400.000 barriles y luego subimos casi a 800.000 barriles, que es más o menos 700 y tanto, es el nivel que tenemos ahorita de producción. Quizás las personas preguntan, pero ¿qué significa eso? De cara a la población necesitamos 120.000 a 140.000 barriles de gasolina para que no hayan cola y algo como entre 30.000 a 40.000 de diésel para poder atender el agro, para poder atender esas maquinarias, el transporte público que tanto nos hace falta. Nosotros estamos en el borde de poder cumplir con eso. Lo que hay que hacer es ayudar a incrementar al 1.000.000 de barriles para poder ahí estabilizarnos. Y un negocio bien llevado con 1.000.000 de barriles te lleva a 1.200.000 y de ahí va a seguir creciendo. La media venezolana es 1.500.000 barriles. En algún momento tuvimos un pico de 700 por ahí en los años 70 y 3 millones, 2.800.000 son alcanzables. Y aquí viene la matemática que es muy tosuda, la matemática es terca. Nosotros estamos en 730, 740.000 barriles. 1.000.000 son por las sanciones y otro 1.000.000 es por las autosanciones. Entonces, en las manos de nosotros está hacer los ajustes, que es lo que nosotros estamos logrando y lo que se está trabajando, hacer los ajustes con los sectores que quieran trabajar en forma transparente y que puedan ayudar a recuperar a la industria. Y tengo que decirlo también, independientemente de esa tormenta que está ocurriendo, que ocurrió a partir de la semana pasada, que ya venía ocurriendo, pues se ve una intención firme de hacer ajustes económicos en los modelos de negocio para poder avanzar. Y algunos sectores lo ven como una privatización, no. Se trata de desconcentrar ese gran monopolio que tiene el Estado, que ya no puede moverse, porque eso no viene de los últimos 20 años. El estatismo venezolano ha hecho, en algún momento funcionó a partir de 1943, pero luego empezó a ser como un gran monopolio y eso ocurre con el agua, ocurre con la electricidad, ocurre con las comunicaciones. Hay que dejar operar a quien puede operar en forma transparente, cumpliendo con la Constitución, respetando el ambiente y pensando en la sociedad. Y de nuevo, el oprobio más grande que hay para el ser humano es el hambre. Entonces el progreso hay que compartirlo. Hay que crear un sistema económico eficiente que pueda generar trabajo bien remunerado, que las personas puedan tener acceso a educación, alimentación, vivienda, salud y que eso siga creciendo. Y eso se puede lograr. Venezuela, de nuevo, no necesita más naturaleza. Nosotros tenemos lo que necesitamos. Lo que necesitamos es trabajar y ponernos a hacer las cosas bien.
Bueno, sin duda alguna esto es un tema bastante amplio y estoy segura, así como usted lo dice, que Venezuela es uno de los países más ricos del mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestra emisión de Primero es Noticia. Nosotros estuvimos conversando con Reinaldo Quintero, expresidente de la Cámara Petrolera de Venezuela. Es momento de finalizar nuestra emisión por el día de hoy, pero antes quiero recordarles que a su completa disposición tienen nuestras plataformas digitales las 24 horas del día, @noticias Canal I. Que tengan un excelente inicio de semana.